Habíamos estado viendo las válvulas antirretorno. Desde su punto de construcción tenemos dos formas, la que es cónica y la que es de bola. Las dos tienen el mismo símbolo, las dos hacen el mismo trabajo. Un poquito de su diferencia o de la utilización de la aplicación en la que se utiliza cada una es en la construcción, ¿no? En la construcción de otras válvulas. Es decir, hay válvulas en las que no podemos utilizar cono por su construcción, porque el espacio no nos da, porque el espacio da para una esfera, ¿no es cierto? Como la que tenemos acá. Entonces, en esos casos utilizamos este diseño que es con esfera o bola. Y en otros casos donde sí nos va a dar, vamos a utilizar lo que es cono, ¿no? También decir que la válvula con asiento de bola o asiento esférico es la más utilizada, ¿no es cierto? En lo que respecta a la construcción de válvulas, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, habíamos visto la válvula reguladora de caudal en una sola dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, no podemos, es más difícil colocar aquí o es menos eficiente, digamos así, colocar aquí un cono. Entonces es más fácil poner una bola por el espacio. Miren, el espacio da para una bola, ¿no? Entonces, a eso me refería con la utilización o la aplicación si es bola o es cono. Entonces habíamos visto esta reguladora, esa válvula reguladora de caudal unidireccional. Habíamos visto que cuando viene, como indica la flecha 1, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, el aire va a pasar por aquí, porque por aquí tiene cero resistencia. Tiene una resistencia igual a cero, ¿no? Esto es casi nada. En cambio, por acá sí tiene una resistencia que es prácticamente la disminución del área por donde circula o por donde va a pasar el aire. Entonces, cuando viene de izquierda a derecha, no regula, ¿no? Sino el aire pasa por aquí. Y cuando viene de derecha a izquierda, el aire, ¿no es cierto? No pasa por aquí porque ahora sí hace un sello, ¿no es cierto? La bola está siendo presionada hasta este asiento, hasta este punto. Por lo tanto, le toca sí o sí pasar por la regulación, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que es unidireccional, porque en la dirección de izquierda a derecha no regula, pasa todo el aire, y en la regulación de derecha a izquierda sí regula. Es decir, por aquí eh, se, se, se regula un poco el caudal del aire que circula, ¿no? Bien, esa es una reguladora. A ver, perdón, aquí estamos. Esta es una reguladora de caudal, ¿no es cierto? Bidireccional, es decir, si va de derecha a izquierda, igual de izquierda a derecha, igual pasa por el mismo conducto regulando el caudal del aire, ¿ya? Y esa era la última que habíamos visto, ¿no es cierto? En este caso tenemos una válvula que es una reguladora de presión. En este caso tenemos un asiento de disco, miren, tenemos un disco, ¿no es cierto? Este, este tornillito lo que está haciendo es presionar este resorte sobre el disco, de manera que para que la presión, ¿no es cierto? Para que la fuerza que se, que se necesite para levantar este disco sea proporcional a la presión que está, o sí, a la presión que está ejerciendo el tornillo sobre el resorte y el resorte sobre el disco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con esto nosotros regulamos la presión que puede tener un determinado actuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos que un actuador trabaje a menos presión, nosotros no podemos bajar la presión de la alimentación, no podemos bajar la presión de la unidad de mantenimiento. Sería incorrecto. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Podemos bajar la presión con una válvula reguladora de presión.
Y ahora, esa parte de aquí que dice reguladora de presión y secuencia, ¿no es cierto? Esta parte que dice reguladora de presión y secuencia, se refiere a que cuando la presión que está aquí logra vencer la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Y levanta el disco, esta presión directamente pasa a una vía de trabajo, ¿no es cierto? Pasa a una vía de trabajo. La presión que entra pasa a una vía de trabajo. Entonces, lo cual es bueno, ¿no es cierto? Lo cual es bastante bueno. Eso es lo que le da el nombre de presión y secuencia, porque una vez que la presión logra vencer la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Y pasa, directamente puede llegar a accionar otra válvula de control o un actuador, ¿ya? Hasta ahí habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, que lo que pasa es que no le escucho muy bien por lo que está lloviendo demasiado duro acá. Dijo algo respecto a una tarea. Y después conversamos de la tarea. Tranquilo. Bien, entonces, sí, con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? La tarea no importa, después al final les converso qué vamos a hacer. Con respecto a esto, No hay. ¿tienen alguna pregunta? ¿No? No. Bien, hasta ahí habíamos visto, ¿no? Bueno, para terminar, aquí tenemos la parte número 1, que es el tornillo, ¿no es cierto? El tornillo, la parte número 2 es el resorte, y la parte número 3 es el disco, ¿no es cierto? Es el disco que va a estar haciendo el sello para que la presión no pase, ¿no? Bien, vamos a continuar. Esta es una válvula reguladora de presión y de secuencia. Es la misma que la anterior, pero es un poquito más estructurada. Vamos a ver en qué sentido es más estructurada. La diferencia principal de esta válvula con la anterior es que esta válvula presenta una vía de presión de entrada, presenta una vía de trabajo A y una vía de desfogue R. Entonces tenemos tres vías: presión, trabajo y desfogue, ¿no es cierto? Presión, trabajo y desfogue. Entonces, luego vamos a ver que lo que hace es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, quiero ir identificando cada una de las partes. Por ejemplo, aquí tengo el número 1, ¿no es cierto? Todo esto que está rayado con líneas, ¿cómo se llaman? Líneas, no recuerdo cómo se llaman estas líneas que vienen así. Bueno, estas líneas, ¿no es cierto? Que están diagonales. Esas líneas diagonales, la parte número 1 es el cuerpo de la válvula o el bloque principal. Es la construcción, es lo que está hecho de un material sólido, ¿no es cierto? Es lo que va a recubrir toda la válvula en sí. Este corte es un corte lateral, una vista lateral. Luego tenemos el 2. El 2 es la cámara de presión. ¿Por qué se llama la cámara de presión? Porque aquí, nosotros en esta cámara de aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener aire, presión de aire, ¿ya? Luego tenemos el punto número 3, es una membrana elástica. Esto de aquí es una membrana elástica, ¿ya? Esto es una membrana elástica. Luego tenemos el punto número 4. El punto número 4 tenemos un pequeño pistón. El punto número 5 tenemos un vástago, ¿no es cierto? Y el punto número 6 tenemos la esfera o bola que va a ser nuestra válvula de bloqueo. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Inicialmente, cuando yo tengo presión aquí, ¿no es cierto? Yo tengo presión por aquí. Cuando por aquí tengo presión, ¿no es cierto? Esta presión, ¿qué es lo que va a hacer? La presión lo que va a hacer es que le va a apoyar a este resorte para que la bola o la esfera esté presionada sobre este asiento de manera que se haga un sello perfecto, es decir, para que la presión
en este caso no pase por aquí cuando tengo presión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa es que el aire que se encuentra en A, perdón, el aire que se encuentra en A, ¿no es cierto? Sí desfoga, ¿no es cierto? Por aquí, por estos espacios de aquí, y viene a salir por R, ¿ya? Eso sí pasa en la primera, en la primera posición, ¿ya? Entonces, en la primera posición yo tengo una válvula, 3 vías, ¿no es cierto? Miren, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y 2 posiciones. Tengo la primera posición, ¿no? Entonces, vamos con la segunda posición. Para cambiar de posición, yo necesito tener en este punto, una presión de aire aquí, ¿no es cierto? Para la segunda posición. Cuando yo tengo una presión de aire, qué es lo que pasa? Cuando tengo una presión de aire, esa membrana que está aquí, lo que va a hacer es bajar. Se va a bajar así hacia abajo, ¿no es cierto? Haciendo que este sistema baje. Como este sistema baja, ¿no es cierto? Como este sistema baja, lo que va a hacer es este pistón que está aquí, que es el número 4, va a bajar moviendo este vástago de aquí. Entonces, como mueve ese vástago de aquí, todo este sistema va a bajar empujando la bola hacia abajo. Y en la segunda posición, que por cierto voy a borrar esto, en la segunda posición, ¿no es cierto? Todo esto baja, la bola baja, ¿no es cierto? Entonces, en la segunda posición, el aire que se encontraba aquí ahora va a salir por acá, ¿ya? Esta presión de aire que se encontraba aquí va a salir por acá y por aquí el desfogue R va a quedar momentáneamente sellado en la segunda posición. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito una presión de aire en X, ¿no es cierto? Presión de aire por aquí. ¿Para qué? Para que esta membrana ceda un poco y baje este pistón mueva este vástago y este vástago mueve la bola para que permita que la presión salga. Ahora, cuando esto pasa, ¿no es cierto? Este bloquecito de aquí, ¿no es cierto? Sella este punto, haciendo que en R se encuentre sellado en la segunda posición. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puede volver a repetir el funcionamiento, por favor? Claro. Vamos otra vez desde cero, ¿ya? Vamos a ver, desde cero. Vamos a ver la primera posición, ¿no es cierto? Primero, en la primera posición, en X no tengo presión. No hay presión en X. En la primera posición, por aquí no hay presión, ¿ya? Por aquí no hay presión. En la primera posición, aquí sí tengo presión, ¿no es cierto? Tengo presión. Pero esta presión lo único que hace es ayudar a que esta bola se presione sobre este asiento de aquí, ¿no es cierto? Se presione sobre este asiento de aquí y selle totalmente. Por lo tanto, la presión que está ingresando por aquí, ¿no es cierto? No pasa, miren, se queda aquí, ¿no? No pasa. Es decir, estamos haciendo un sello perfecto, ¿no es cierto? Provocado por ese resorte inicialmente y luego ayudado por la presión que ingresa por aquí. En cambio, ¿qué sí pasa? Lo que sí está pasando es que esta presión, ¿no es cierto?, que se encuentra en A, este aire que se encuentra en A, está desfogando por estos puntos de aquí, ¿no es cierto?, por estos puntos que estoy marcando y está desfogando por R, ¿ya? Eso sí está pasando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo?
tengo que la presión está sellada, el ducto de la presión está sellado, pero el desfogue desde la vía A hasta R está abierto, es decir, el aire está desfogando hasta R, ¿ya? Eso es lo que pasa en la primera posición cuando no tengo presión, no hay presión en X, es decir, cuando aquí no tengo aire, ¿no es cierto? No hay presión de aire acá, ¿ya? Eso es lo que pasa. A se conecta con R y P se encuentra bloqueado. ¿Listo? Esa es la primera posición. Hasta ahí, ¿sí está entendido? Manito arriba, ¿sí está entendido? Sí, gracias. Ya, vamos con la segunda posición. La segunda posición, ¿no es cierto? En la segunda posición, de repente yo tengo presión aquí. Tengo presión aquí en la segunda posición. Acá siempre hay presión, ¿no? Entonces, en la segunda posición yo tengo presión. ¿Qué hace esa presión? Esa presión lo que hace es que la membrana ceda un poco de esta forma, ¿no es cierto? La membrana ceda un poco de esta forma. Y eso termina haciendo que este pistón baje y golpee este vástago de aquí, ¿ya? Entonces, al golpearse este vástago de aquí, lo que va a hacer es, este vástago va a bajar hasta golpear la bola, es decir, va a bajar hasta mover la bola. Entonces, como baja a mover la bola, ¿no es cierto? Como baja a mover la bola, la presión que está aquí en esta cámara de abajo logra pasar, ¿no es cierto? Por aquí y logra pasar por acá y sale por aquí. ¿Ya? En cambio, este cuadrito de aquí lo que hace es un sello en este punto, ¿no es cierto? Va a ser un sello aquí, este cuadrito. Va a ser un sello aquí, ¿no es cierto? Un sello perfecto aquí, de manera que el aire por aquí ya no pase, es decir, de manera que R, ¿no es cierto?, quede bloqueado. Por aquí ya no hay salida de aire. Entonces, eso es lo que pasa en la segunda posición, ¿ya? P en la segunda posición, la presión se conecta con A, P se conecta con A y R queda bloqueada. ¿Sí está claro? Ya, sí, Inge. Muy bien. Ahora, los demás, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge, se está No, claro. todo bien, Inge. Bien, entonces, bien, miren, ¿cuál es la simbología de esta válvula? Tenemos una válvula 3-2, ¿no es cierto? Donde tenemos la presión, el desfogue y tenemos la conexión de trabajo, ¿no es cierto? Un retorno por muelle y un pilotaje neumático. Pero a este pilotaje neumático se suma una válvula de presión y secuencia, ¿no es cierto? Como la que habíamos visto anteriormente. Tal cual como habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Lo que hace es regula la presión, ¿no es cierto? Regula la presión y cuando la presión está regulada, ¿no es cierto? Cambia de posición. Solamente cuando la presión está regulada cambia de posición. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero que el retorno es por muelle, ¿no es cierto? El retorno es por muelle. Entonces, el muelle que nosotros tenemos de retorno, este muelle que nosotros tenemos está aquí, en esta válvula de aquí. ¿Ya? Ese es el retorno por muelle que nosotros tenemos en este punto. Y la regulación del muelle de acá para la presión es este muelle de aquí. ¿No es cierto? A este muelle nosotros lo podemos regular. ¿Para qué? Para que el resorte esté más elongado y sea más difícil de vencer la presión, o para que el resorte esté más relajado y sea más fácil de romper la presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una vía de control neumático llamado X.
Esta vía de control neumático X es la que nos va a hacer un pilotaje neumático y la que va a ser la que rompa la presión, ¿ya? La que rompa la presión. Sin embargo, algo que se tiene que decir es que la simbología de esta válvula de aquí es la misma simbología que la anterior. Voy a borrar esto. Y vamos a ver que miren, esta simbología de aquí, ¿sí la ven? Es la misma simbología de acá. ¿Ya? Solo que aquí yo tengo una válvula 3.2 y en esa válvula 3.2 yo tengo igual una reguladora de presión y ahora tengo una válvula de secuencia, que es decir, puedo controlar un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Aquí conecto el cilindro de simple efecto y con esto regulo la presión a la que quiero que este cilindro salga, ¿ya? ¿Sí está claro? Señores, ¿están ahí? ¿Sí está comprendido? Inge, sí podría así, repetirle tres porque no lo escuché porque está demasiado ruido. Ya. Lo que en resumen quiero decir es que esta válvula de aquí, ¿no es cierto?, prácticamente hace lo mismo que la válvula anterior. Entonces, por ejemplo, si entendieron la válvula anterior, si entendieron esa válvula de aquí, ¿no es cierto?, que es una reguladora de presión, y en este punto voy a conectar un actuador u otra válvula de control. Si entendieron esa válvula es lo mismo, pero en este caso, esa válvula, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es regular la presión y controlar una válvula, con esa regulación de presión, controlar una válvula 3.2. Entonces, esa válvula es un poco más completa que la anterior, ¿ya? Esta válvula es un poco más completa que la anterior. Eso es prácticamente, en resumen, lo que quiero explicar. Bien, ahora, estas válvulas reguladoras de presión, ¿no es cierto? Y, bueno, reguladora de presión y de secuencia, ¿no es cierto?, son un poco con pilotaje neumático, es decir, con una automatización neumática. Aquí lo que yo hago es con el mismo aire puedo controlar, ¿no es cierto?, esta válvula de acá. Como ustedes ven aquí, de hecho de la presión nosotros derivamos, ¿no es cierto?, esta línea de presión que va a controlar toda esta válvula 3.2, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una válvula que nos ayuda a automatizar. Es decir, en este caso nosotros vamos a tener un pequeño sistema de control en la siguiente válvula. Entonces tenemos una válvula reguladora de presión proporcional. ¿Ya? Una válvula reguladora de presión proporcional. ¿Qué queremos decir una válvula reguladora de presión proporcional? Con esto nosotros queremos decir que esto, ¿no es cierto?, ya tiene señales eléctricas. Esto ya tiene señales eléctricas. Entonces, vamos a ver, para empezar, vamos a ver cada uno de los elementos de esta válvula. Vamos a darnos cuenta que para iniciar, ¿no es cierto?, nosotros aquí tenemos un controlador, ¿no es cierto? Tenemos un sensor de presión en este punto. Tenemos una aleta, en este punto hay una aleta. Tenemos una tobera, que ya sabemos que es tobera, ¿verdad? Que es una reducción del... aquí tenemos una tobera que es una reducción de la vía... sí, es una reducción de la tubería. Tenemos una cámara de presión, ¿no es cierto?, que está aquí. Esta es la pequeña cámara de presión. Tenemos una membrana elástica, ¿no es cierto?, una primera membrana elástica. Tenemos una segunda membrana elástica. Tenemos un escape, que va a ser por aquí. Tenemos la salida, ¿no es cierto?, la salida de aire. Tenemos la válvula principal,
¿no es cierto? Que va a estar aquí, que está conformada por una pequeña, por un pequeño, am, émbolo cónico, ¿no es cierto? Y aparte, y tenemos la salida de presión aquí, la 11, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros vamos a controlar aquí es la presión, ¿no es cierto? Vamos a controlar la presión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí un sensor, un controlador, ¿no es cierto? Tengo un sensor, un controlador y una señal de mando. Entonces, si ustedes se acuerdan de diagramas de bloques, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ver si podemos dibujar, ¿ya? Lo que nosotros realmente tenemos es esto. Tenemos una señal de mando. Este es más. Ah. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a hacerlo. Ya. Entonces tengo una señal de mando. Tengo una planta o la válvula que voy a controlar, ¿no es cierto? Y tengo mi salida. Acá abajo tengo un sensor que va a estar realimentando. Y tengo, aquí tengo mi realimentación, ¿no? ¿Ya? Tengo mi realimentación. Esto está entrando aquí. Está entrando aquí. Esto es más y esto es menos. ¿No es cierto? Aquí está el controlador. Aquí está la válvula de presión. Aquí está el sensor de presión. Aquí está mi salida de presión. Mi salida de presión. Y aquí está mi señal de mando, ¿no? De mando, ¿ya? O de control, ¿ya? Esto es lo que tengo, esto es prácticamente lo que tengo en este punto. Entonces es muy fácil de explicar, ¿no? Primero, en la señal de mando, yo elijo cuánta presión yo necesito o cuánta presión yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Mi salida de presión, ¿no es cierto? La salida que yo voy a tener a la presión tiene que ser lo más parecida a la entrada. Es decir, lo ideal es que mi salida sea igual a la entrada. ¿Ya? Eso es lo ideal, eso es lo que yo busco. Ahora, ¿cómo yo controlo? Yo controlo por medio de esta aleta, ¿no es cierto? Esta aleta lo que va a hacer es, al moverse, lo que va a hacer es permitir el paso del aire, ¿no es cierto? En este punto de aquí, de manera que esta membrana baje más, ¿no es cierto? Estas membranas, sistema de membranas, bajen más o bajen menos, ¿para qué? Para que todo este sistema se mueva, ¿no es cierto? Todo este sistema se mueva y la presión que yo tengo en mi entrada, la presión que yo tengo en mi entrada, ¿no es cierto? Que es la que prácticamente tengo... espérense un ratito. Ya, la presión que yo tengo en mi entrada, yo lo puedo ver reflejado en mi salida. Yo lo puedo ver reflejado en mi salida. ¿Ya?
Entonces, qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es realimentar. Miren, por aquí yo estoy realimentando. Déjenme poner. Por aquí yo estoy realimentando, miren. Por aquí cojo y por aquí realimento. De manera que la presión que yo tengo en mi salida sea medida por este sensor de aquí, ¿no es cierto? Que por cierto, este es un sensor. Este es el sensor, ¿no es cierto? Y este sensor de presión, ¿no es cierto?, comunique a mi controlador. Entonces mi controlador dice, a ver, tengo tanto de la salida de presión, necesito subir o bajar, necesito más aire o menos aire para que a mi salida haya más o menos presión, ¿ya? Entonces así es como funciona esa válvula proporcional reguladora de presión. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. ¿No? Ya, aquí hay un error que quiero que se corrija. El 11 no es salida de presión, ¿no? El 11 es entrada de presión. Ese aquí es la entrada de presión, ¿no? Ya, esta es la presión de entrada. Bien, eso es todo lo que quería corregir. Ahora sí, así es como funciona. Es un sistema en lazo cerrado de control de presión, ¿no es cierto? Donde ya involucra un sensor, donde involucra aquí en esta parte de aquí abajo nosotros tenemos un bloqueo cónico, ¿no es cierto? Una válvula reguladora de presión cónica, ¿no es cierto? Tenemos una válvula reguladora de presión cónica, tenemos un movimiento o un accionamiento con pilotaje neumático, pero este pilotaje neumático está regulado por esta aleta de aquí. Es decir, si yo muevo más, si yo abro más la aleta, lo que va a hacer es permitir más paso de aire, ¿no es cierto? Para que esta membrana se mueva más. Si yo cierro mi aleta, va a cerrar un poco más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todo este sistema se mueva y la presión que pasa por aquí sea proporcional a este movimiento de la aleta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con el sensor de presión, nosotros comunicamos cuánta presión hay en mi salida, entonces el controlador dice, tengo que abrir o cerrar más la aleta, ¿no es cierto? Si abro más, ¿qué es lo que pasa? Si abro más, lo que pasa es, si abro más, lo que sucede cuando abro más es que va a pasar más presión. Y si cierro más, va a pasar menos presión, ¿ya? Así es como funciona. Bien, ¿tienen alguna pregunta acerca de esta válvula? ¿No? Bien. Entonces vamos a seguir. Déjenme borrar todo, por favor. Lilibet, Lady, Tony, Janet, Mayra. Bueno, William dijo que no. Sara, ¿tienen alguna pregunta? No, No, hija. No, dije, pero tengo un poco mala la señal de internet, entonces por rato como que la escucho y por rato como que no. Ya, eso puede ser mi internet también, creo, no sé si por todo lado está lloviendo, pero sí hubo una lluvia bien fuerte. Con todo, Sí, la verdad sí, está demasiado fuerte. Por poco a poco se escucha, pero sí se ya. le entiende un poco. Lo que podemos hacer como para solucionar esto es
les subo hoy el video de esta clase y pues mañana despejamos dudas, ¿ya? Mañana despejamos las dudas que hayan y ustedes lo pueden ver el video hoy tarde. Bien, eso es lo que les decía, ¿no? Todo esto. Aquí era lo que les estaba explicando, pero no quería pasar la imagen para que ustedes pudieran verlo de una mejor manera. El controlador mueve la aleta, ¿no es cierto? La aleta es lo que permite más o menos paso de presión, ¿no es cierto? Para que esta presión mueva la membrana y la membrana mueva la válvula de manera que se regule la presión de salida, ¿no? Ahora, esto está controlado, está sensado por un sensor, ¿no es cierto? De presión, ¿ya? En ese sensor de presión, nosotros medimos la presión de salida y lo que nosotros hacemos es que con la misma presión que nosotros alimentamos, ¿no es cierto? Con la misma presión con la que nos ingresa nuestra válvula, con esa misma presión nosotros lo que hacemos es